El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Muy bien, ya estamos una vez más aquí completamente en vivo, iniciando esta transmisión. Mi nombre es Ricardo Arias y quiero darles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida, de manera especial a todos los miembros de nuestra comunidad de suscriptores que ya están con nosotros acompañándonos de manera periódica aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a disfrutar, atención, de la 5ª clase magistral de la serie de neurociencia educativa. Se trata de un esfuerzo en conjunto que hemos realizado entre la Fundación CIEN y la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Les decía que ahora estamos en vivo, son las 18 horas, 6 de la tarde con 3 minutos, 30 de septiembre. Ya finalizando este mes. Y bueno, esta sesión es parte del curso actual que se está dictando bajo el título Curso Neurociencias, Emociones, Creatividad y Aprendizaje. Esta clase va a quedar almacenada aquí en nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a ver posteriormente si desean repasar alguno de los tópicos planteados. Por lo tanto, si aún no estás inscrito, quiero invitarte para que lo hagas y dejes también activada la campanita y puedas recibir las notificaciones y compartir con nosotros, disfrutar de los estrenos que estamos presentando de manera periódica. Importante también es que puedas compartir estos links, invitar a otros amigos, contactos que puedan estar interesados en estos temas. Porque además la oportunidad que tenemos hoy de participar de una clase magistral de este formato, abrir nuestra aula de manera pública a la comunidad, nos parece algo muy valorable, positivo, y es necesario también compartirlo con nuestros amigos. Este espacio está dirigido a profesionales de los ámbitos sociales, de la educación y de la salud con interés en aplicación en el ámbito educativo. Además, este programa forma parte de la Brain Awareness Initiative que se realiza cada año en todo el mundo. Les recordamos, atención, que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la versión 2022 del Diplomado en Neurociencia Educativa, Especialización, Investigación, Acción. Ya estamos preparándonos para el año 2022, así es que comiencen a solicitar la información requerida para esta versión del año 2022 de este diplomado. Más información, por supuesto, disponible en nuestra página web neuroeduca.cl o pueden solicitarla escribiéndonos al correo electrónico asistente@neuroeduca.cl. Por último, quiero recordarles que ya están disponibles la serie de neurotips sobre cerebro y salud
en nuestra cuenta de Instagram. Si no conocen nuestro Instagram, es @comunidadneuroeducas, y pueden revisar también el resto del material que tenemos disponible. Muy bien, ahora sí quiero presentar a ustedes a nuestra especialista invitada el día de hoy. Se trata de Marlene Figueroa Varela, quien ya está lista, ubicada allí con su equipo, preparada para esta clase, que forma parte, como les decía, del curso que habíamos citado. Ella es doctora y magíster en Psicología de la Salud por la Universidad de Granada, España, psicóloga clínica de adolescentes y adultos en temáticas vinculadas a la autorregulación emocional. También es docente de pre- y posgrado en la formación de docentes y psicólogos. Desarrolla investigación relacionada con el funcionamiento ejecutivo, la autorregulación emocional y su relevancia para la educación y la salud mental. Es miembro del Departamento Mediaciones y Subjetividades de la Facultad de Ciencias Sociales y de la carrera de Psicología de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, y participa como docente del programa de Magíster en Enseñanza de las Ciencias en la misma casa de estudios. Es parte del equipo del Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia, OPSE-UPLA, docente de los programas de posgrado de la Universidad Mayor en Temuco en el área de las neurociencias y la convivencia escolar. Y por supuesto es docente de el Diplomado de Neurociencia Educativa de la ACNAP y la Fundación CIEN. El título de la conferencia que nos va a presentar a continuación de manera exclusiva, esta es una clase magistral abierta y gratuita, el título de esta conferencia es Neurobiología de la Afectividad. Y luego la pregunta queda abierta allí, ¿de qué están hechas las emociones? Marlene, bienvenida, el tiempo entonces es para ti. Muchas gracias, Ricardo, ahí por esa presentación y por esta introducción que nos has hecho a esta jornada que vamos a tener el día de hoy, que espero pueda ser enriquecedora para todas, para todos, ¿sí? Muy bien. Voy a comenzar esta presentación aludiendo un poco a la temática que nos convoca, ¿no? A las emociones. Es complejo hablar de las emociones, ¿cierto? Y estoy pensando en esta presentación cuando vemos letras, cuando no interactuamos, ¿cierto? Cuando no vemos personas. En ese sentido, yo en este momento estoy sintiendo el estómago un poco apretado, ¿cierto? Un poco ahí de sudoración en las manos, hay cierta activación en mi organismo, ¿verdad?, que me predispone para estar más atenta en este momento a mis ideas, a mis pensamientos, a las palabras que estoy usando, ¿cierto? Todo esto que estamos haciendo ahora, en mi caso en particular, que estoy acá en la versión más visible, ¿cierto? Con la cara al aire, digamos, es mucho más fuerte en mi organismo, ¿verdad? Y eso ayuda a que mi desempeño en esta instancia pueda ser favorable o bien óptimo, ¿sí? Entonces, me gustaría relevar el papel que tienen las emociones en nuestro comportamiento. Y desde ese lugar me gustaría invitarles a quienes están presentes en esta sala a comentarme algunas cosas, ¿ya? A participar, ya que no vamos a poder interactuar tanto a propósito del formato de esta clase. Me gustaría invitarles a poder plantear su opinión en relación a la siguiente pregunta. Ahí yo les puse en el chat, ¿cierto?, el link para que ustedes puedan cliquear y entrar a una página que está, que se llama Mentimeter, una aplicación, ¿cierto?, que tiene la siguiente situación, o que les plantea la siguiente situación. Dice, piensa en aquellas situaciones de tu vida que más recuerdas. ¿Qué elementos tienen esas situaciones en común? ¿Sí? Si tuvieras que pensar en aquellos recuerdos que están más vívidos para ti y pudieras mirarlos, ¿no? Ser consciente de todos esos recuerdos a lo largo de tu historia, a lo largo de tu vida,
¿sí? ¿Qué elementos tendrían todos esos recuerdos que más recuerdas o más claramente recuerdas? ¿Qué tendrían en común? ¿Sí? Y entonces se les invita a dar 3 frases, 3 palabras que consideren que los recuerdos que más recordamos tienen en común. ¿Sí? Les voy a dar ahí un minutito para que puedan contestar. Ojalá puedan ir haciéndolo, ¿cierto? Ahí, dentro de lo posible, brevemente, pensar en aquellas cosas, en aquellas situaciones, en aquellos momentos que más recuerdan de su vida y de su historia, y relevar 3 elementos, 3 características, 3 ingredientes que esas situaciones tengan en común. Estoy mirando acá quienes han ido contestando. Para las personas que faltan, entren ahí al link y contesten. Vamos a dar ahí un poquitito más de tiempo. Muy bien. Un minutito más para quienes faltan puedan ahí plasmar su opinión. ¿Qué cosas en común, qué elementos, qué aspectos, qué características tendrán las situaciones que más recordamos? Muy bien. Falta poquito para quienes todavía no participan. Eso, muy bien. Que puedan hacerlo. Súper. Bien. No sé si alguien más falta. A ver. Bien. Yo estoy mirando acá. Entonces, vamos a ver. Voy a ir a compartir pantalla. Cuéntenme, ahí Ricardo me puede apoyar, si se ve lo que estoy presentando. ¿Se ve? ¿Sí? Espero que se vea. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, atención, ¿qué aparece en sus respuestas? Ya saben que las nubes de palabras se comportan de esta manera, ¿cierto? A mayor frecuencia de la respuesta, el tamaño de la palabra es más grande. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que más aparece tiene que ver con las emociones, ¿sí? Emociones, personas, amor, alegría, intención, risas y llantos, emociones, significado, felicidad, compartir con los demás, lo social, que es un tema muy importante en lo emocional y también en lo que recordamos, ¿no? En nuestros aprendizajes. Cuando pensamos en aquellos recuerdos que tenemos más vividos, también aludimos a aquello, a lo que se ha ido quedando. Y que se ha ido quedando muy probablemente porque tiene, como ahí aparece también, un significado, porque nos ha ayudado, porque nos ha servido en ese momento para algo, ¿no? Entonces, de alguna forma, vemos en este ejercicio cómo se releva el papel de la emoción en el aprendizaje, ¿sí? Aparece el interés también, que podríamos denominar la motivación, la experiencia, el poder vivenciarlo, ¿sí? La felicidad, el desafío, que también tiene relación con la emoción.
y también los demás, las personas, los cambios, cómo los aprendizajes también se traducen en cambios comportamentales, en cambios de significados, en cambios en las sinapsis que están estructuralmente detrás de aquello, ¿no? Incluso en cambios estructurales, cuando el aprendizaje se refuerza mucho, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias ahí por participar, ¿sí? Voy a volver a compartir pantalla para mostrarles la presentación que he preparado para esta jornada. Bien. ¿De qué están hechas las emociones, cierto? Vemos que tiene que ver las emociones con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestros aprendizajes, ¿sí? Pero, ¿qué son, verdad? ¿Dónde las vivenciamos? ¿Qué implican? Decíamos que son muy importantes para el aprendizaje, porque en la medida en que están a nivel corporal, a nivel fisiológico, generan una experiencia, y como experiencia generada, vivenciada, posibilitan aprendizajes. Esta frase a mí me gusta mucho porque refleja lo que también plantea el constructivismo, que es una teoría que aplicamos mucho en educación, ¿cierto? Que tiene que ver con el papel activo de quien aprende, de quien vivencia, de quien experiencia, de quien vibra o se emociona o se involucra en una situación. Dímelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. La importancia del rol participativo como una condición esencial del aprendizaje significativo. Por eso les decía que es complejo este tipo de interacciones en donde no tenemos tanta interacción, ¿cierto? Donde nos falta de repente ahí el otro, la otra persona. Bien. Pero podemos participar de otras formas también, como lo hicimos recién. ¿Qué son las emociones? Si lo miramos como desde lo coloquial, ¿no? Si miramos en el diccionario de la RAE, vemos que es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, a propósito también de lo que aparecía en el ejercicio, que va acompañada de cierta conmoción somática. Vuelve a aparecer ahí el cuerpo, ¿cierto? Vemos que en realidad las emociones están son parte de nuestra vida como personas, pero también han sido parte fundamental de nuestra supervivencia como especie, ¿sí? Para poder adaptarnos en los millones de años que llevamos como especie, hemos ido teniendo que resolver problemas, que generar aprendizajes para enfrentar nuevas situaciones, para enfrentar nuevos desafíos, ¿sí? Y en ese sentido, las emociones han sido fundamentales. Por eso seguimos heredándolas, por eso seguimos teniéndolas dentro de nuestra fisiología, porque nos permiten adaptarnos y sobrevivir en esta interacción con el entorno que nos demanda diferentes habilidades, que nos demanda flexibilidad para generar estos cambios que nos permite el aprendizaje. Cuando pensamos en nuestra evolución a nivel filogenético, ¿sí? Es decir, como especie, vemos que a medida que hemos ido evolucionando a lo largo de los millones de años, el cerebro también ha ido cambiando y se ha ido enriqueciendo y creciendo también. Al principio de nuestra evolución podemos distinguir esta parte más primitiva, más profunda, diríamos estructuralmente, del cerebro, que alude a un cerebro mucho más relacionado con otro tipo de organismo, ¿cierto? Un cerebro reptiliano se llamó. Luego, a medida que fuimos evolucionando, insisto, los millones de años, fueron surgiendo nuevas estructuras. Estas partes de acá se fueron sumando, se le llamó en algún momento de la historia el sistema límbico. Y posteriormente, de manera mucho más reciente en nuestra evolución, ha ido creciendo
la neocorteza, ¿cierto? El neocórtex. Todos estos pliegues que vemos acá que corresponden a la corteza cerebral aluden a estructuras más recientes en nuestra evolución. Sobre todo en esta parte de acá, en la corteza prefrontal, que alberga o que es el soporte estructural de funciones que diríamos que son más de orden superior, ¿no? La estrategia, la planificación, la resolución de problemas, la inhibición, la flexibilidad, la memoria de trabajo, son todas habilidades, competencias, funciones que están estructuralmente sostenidas por la corteza prefrontal, que ha sido una de las últimas estructuras en evolucionar como especie y también como individuos. Si miramos esta lámina, vemos que está reflejada la evolución de nuestra especie, ¿cierto? Y también el desarrollo de una persona. Existen analogías en cómo nos fuimos desarrollando como especie en el desarrollo que vemos como individuos, como individuas, ¿cierto? De hecho, vemos que esta última estructura que surge a nivel evolutivo, en términos filogenéticos de nuestra especie, la corteza y la corteza prefrontal también, son las últimas estructuras que también maduran en los individuos, ¿sí? En los individuos y en las individuas. De hecho, somos uno de los mamíferos que nos demoramos más en madurar. Las estructuras prefrontales, la corteza prefrontal madura hasta aproximadamente los 20 y pico, 30 años, con toda la variabilidad que tiene el desarrollo, ¿cierto? Algunas personas antes, otras personas después, también en función de elementos biológicos, genéticos, hereditarios, pero también en función del contexto. Imagínense, 30 años y todavía seguimos madurando. Bien, esta evolución que se ha ido generando en nuestros cuerpos, en nuestro cerebro, tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Vamos a ver que en este aprendizaje que hemos ido generando a partir de los desafíos que hemos ido enfrentando como especie, hemos ido sumando estructuras que están detrás también de este cerebro que ha ido creciendo, ¿cierto? Al principio con estructuras muy profundas, instintivas y primitivas involucradas en la respuesta emocional y luego con estructuras que se han ido sumando y que aluden a estas últimas funciones que hemos comentado, ¿sí? Cuando pensamos en los circuitos emocionales, vamos a mirar, este es un modelo, ¿cierto?, que plantea que de alguna manera cuando reaccionamos emocionalmente se ven involucradas vías que tienen que ver con estructuras más bien límbicas o profundas, ¿cierto? Automáticas, que funcionan a partir de la importancia que tienen para la supervivencia, ¿cierto? Y otras estructuras que son más bien corticales, como las que hemos comentado recientemente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en mi cama, acostada, y veo que algo se mueve en la pared, rápidamente este estímulo emocional va a ser detectado por el tálamo, ¿cierto? El tálamo rápidamente lo va a mandar a la amígdala y la amígdala va a empezar a generar una respuesta emocional que probablemente va a implicar el alejamiento, la evitación o el escape, ¿sí? Pero a la vez, el tálamo va a mandar esa información a diferentes áreas de la corteza prefrontal también, que van a analizar esa información y que van a poder corregir esa información y generar una respuesta emocional. Mientras la amígdala genera la respuesta emocional más inmediata, la corteza, en este caso la corteza visual, ajusta esa información, la corrige y corrige también la respuesta, ¿sí?
entonces veríamos que hay como dos rutas o dos niveles en esas rutas que están involucrados, tanto a nivel de supervivencia, ¿cierto? Una respuesta rápida, automática, ¿cierto? Que implica el poder ganar tiempo. Mientras estoy decodificando un poco más precisamente el estímulo, voy a ganar tiempo en el caso de que efectivamente sea, por ejemplo, una araña, para poder alejarme y evitar un daño o el peligro, antes de hacer esa corrección. Bien, entonces vemos cómo las emociones se relacionan con el aprendizaje, porque en la medida que están involucradas en las situaciones, nuestro cuerpo y nuestro cerebro lo codifica como que esa situación tiene un valor para nuestra adaptación y para nuestra supervivencia. Por eso también se mantiene esa información, se aprende y se guarda. Cada vez que aprendemos, se genera un cambio en nuestro cerebro a nivel de las sinapsis que están involucradas, ¿no? Y incluso puede llegar a ser un cambio estructural si ese aprendizaje se refuerza. Es decir, de acuerdo a la definición neurocientífica que aparece en esta lámina, del aprendizaje, existiría un sustrato biológico detrás de cada aprendizaje, como lo decíamos. Es decir, el aprendizaje es la integración o el resultado de la integración de toda la información percibida y procesada. Y esta integración va a asumir la forma de modificaciones estructurales dentro del cerebro. Allí hay un ejemplo muy conocido, ¿no? Muy clásico en relación a esto, que de alguna manera releva o pone sobre la mesa la década del 80, 90, el tema de la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir la neuroplasticidad? Que el cerebro va cambiando a medida que interactúa con el entorno, ¿sí? Y que esa neuroplasticidad se mantiene incluso en la edad adulta. Y durante toda la vida, sabemos, que se va generando a partir del aprendizaje. Y entonces hay un estudio que fue hecho por una mujer irlandesa, Eleanor McGuire, que investigó a los taxistas o a las personas que se encontraban postulando para ser taxistas en Londres, quienes tenían que aprender una gran cantidad de direcciones en un proceso largo de alrededor de 3 o 4 años. Que tardaban en aprenderse todas esas direcciones. Y entonces le hizo un seguimiento a través de estudios de resonancia magnética de su cerebro. Y entonces fue viendo cómo iban evolucionando a lo largo del tiempo. Encontró muchas cosas, pero uno de los resultados más interesantes para mí es que aquellas personas que lograron aprenderse todas esas direcciones, su hipocampo, que es una estructura que está relacionada, una estructura cerebral que está relacionada con la memoria, creció en volumen. Y eso vino como a confirmar que la neuroplasticidad incluso llegaba hasta la edad adulta y, como les decía, sabemos que se sigue generando a medida que seguimos aprendiendo durante toda la vida. Cuando pensamos en el concepto de emoción, vemos toda esta manifestación fisiológica, biológica, ¿cierto?, que aparece primariamente, digamos. No siempre en la historia la emoción fue considerada desde este lugar, ¿ya? Que estamos planteándolo actualmente. De hecho, si bien para Aristóteles el órgano que asentaba o que albergaba el alma no era el cerebro, sino más bien el corazón, decía que que las emociones podían como de alguna manera generar juicios o cambiar tus apreciaciones, ¿cierto? Tus impresiones que iban acompañadas de placer y de dolor. Es decir, que dependiendo del estado de ánimo también tu juicio se podía como cambiar, ¿sí? O tergiversar.
Luego también pensadores como Descartes también, a propósito de la importancia de la razón, de la lógica, ¿verdad? El racionalismo, dividieron de alguna manera también a las emociones de la cognición, planteando lo mismo, que de alguna manera las emociones como que empañan esta mirada más lógica o racional, ¿cierto? Esa tendencia a dicotomizar el funcionamiento está presente todavía en el pensamiento o en las prácticas incluso pedagógicas, ¿no? Actuales, en donde vemos a la emoción transitando por un carril distinto que por donde transitan los contenidos, ¿verdad? Es importante que podamos integrar estos aspectos, que podamos entender que cada vez que aprendemos desde la emoción y por lo tanto desde el cuerpo. Cuando pensamos en el estudio de la emoción en la modernidad, aparecen nombres como William James, Carl Lang, ¿cierto? La teoría de James y Lang, que de alguna manera proponen que lo que genera la emoción es el cambio fisiológico, ¿ya? Que se provoca a través de la relación con un estímulo que podría ser emocional, ¿cierto? O en este caso, como aparece aquí reflejado en un oso, que pudiera ser un estímulo que nos da, que pudiera ser amenazante, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, al percibir este estímulo amenazante, se generaría toda una reacción fisiológica, periférica en términos del sistema nervioso, ¿cierto? Y eso sería codificado como miedo, ¿sí? De alguna manera, voy a mover acá el cuadro que no me permite ver, dice, para estos autores la emoción es la consecuencia de la percepción interna de los cambios fisiológicos específicos que acompañan a cada emoción. Es decir, la reacción fisiológica ante el estímulo era lo que provocaba la emoción. Es decir, o en este sentido, no lloro porque tengo pena, sino que tengo pena porque lloro. ¿Sí? En donde, en el fondo, la información más relevante era la fisiológica, ¿verdad? O periférica. Después, la teoría de Cannon y Bach viene a cambiar esta información, ¿cierto? Viene a cuestionarla, a cuestionar esta teoría, en el sentido de que plantea que la cualidad emocional, el hacerte consciente de esa emoción, no depende de los cambios fisiológicos, sino de procesos de carácter cognitivo. Estoy triste porque me han dado una mala noticia o porque tengo miedo, porque sé que es una situación de peligro. Estoy viendo que acá hay un error en la fecha. Estamos hablando del 1920, 1930, por aquí, ¿sí? Entonces, según esta teoría, los estímulos emocionales tendrían dos efectos simultáneos, que es un poco la concepción que tenemos actualmente, ¿cierto? Por un lado, generan la percepción de la emoción en el cerebro, y por otro, la expresión de la emoción en los sistemas nerviosos autónomo y somático. Es decir, tanto la emoción o la experiencia emocional como la reacción fisiológica serían simultáneas. El tálamo, como veíamos recién, envía la información a la corteza y a otras estructuras, en este caso al hipotálamo, que generan la respuesta, mientras se genera esta conciencia emocional, ¿cierto?, de manera simultánea. De alguna forma, lo que plantean también estos autores es que esta reacción fisiológica sería indiferenciada. Aluden al concepto de activación, ¿sí? Que no fue acuñado por ellos, sino más bien por una investigadora de ese momento, Elizabeth Duffy, que habla acerca del concepto de activación en términos como de arousal, vamos a decir más ratito, que se genera un estado en donde hay una activación simpática, por ejemplo, ¿no? Se acelera la tasa cardíaca,
y la puedes mirar en el caso cuando tenemos más miedo, ¿cierto? Pero nos activamos, se generan cambios fisiológicos que una vez que son procesados también corticalmente pueden ser decodificados de manera más específica. Otras teorías también aluden a estos elementos que van quedando en nuestra estructura corporal, en nuestra estructura cerebral a lo largo de nuestra evolución, a propósito de que nos han servido para adaptarnos y para sobrevivir. Entonces, así como esta teoría de James y Lange asumía que la necesidad que se requería como un feedback en el cerebro para que se produjera la experiencia emocional, esta teoría del feedback facial también requiere de este feedback que se da a partir de la musculatura facial. Uh-huh. Y entonces las expresiones emocionales también generarían en quienes las observan manifestaciones emocionales, ¿ya? Vemos también que estas expresiones, si bien en algún momento se pensó que pudieran estar influidas por la cultura, se ha visto que tienen un peso mayormente evolutivo y que tienden, si bien se modulan por la cultura, tienden a implicar los mismos músculos de la musculatura facial en las distintas culturas. Por eso se habla de emociones básicas o universales, que serían la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. ¿Sí? Aquí podemos ver en estas imágenes cómo cada una aludiría a una de estas, ¿no? Podríamos decir que la primera es la ira, la alegría, el miedo, el asco, la sorpresa y la tristeza, en este cuadrito que aparece aquí abajo. Uh-huh. Cómo a veces si se plantea, por ejemplo, desde métodos como lo que propone Susanna Bloch, ¿no? en el alba emoting, en el alba de las emociones, que también lo usan mucho las personas que se dedican al teatro, cómo a partir de generar una postura física, una respiración y la cara, ponerla de determinadas formas durante un rato sostenido, va a generar la elicitación de una emoción a partir de la lectura de esas características físicas. Uh-huh. Bien, y me gustaría también plantear este modelo que propone Peter Lang, ya en los 90, que se ha ido retroalimentando también a partir de las investigaciones, en donde vemos que existen en el comportamiento emocional varios elementos, que ya no es un fenómeno único, ¿cierto? O simple, sino más bien complejo, que involucra, por ejemplo, la conducta externa, que involucra los informes verbales, ¿cierto? Lo que digo, y que también involucra los cambios a nivel fisiológico, ¿sí? Recogiendo un poco los aportes que han venido dando, que han venido generando los otros investigadores en la historia, ¿sí? Entiende que la emoción, esta teoría o este modelo bioinformacional, entiende que la emoción es una disposición a la acción determinada por una estructura específica de información en la memoria, que al activarse produce manifestaciones cognitivas, conductuales, acciones y fisiológicas, siendo los componentes fisiológicos o periféricos lo que aportan el carácter afectivo o emocional a la estructura cognitiva, ¿sí? Para este modelo, las emociones tendrían dimensiones que oscilarían entre, por ejemplo, lo agradable y lo desagradable, activación, como les decía al principio de esta conversación, ¿cierto?
activación, tensión, cambio fisiológico, o calma, que también va acompañado por otros cambios fisiológicos, y control. ¿Qué tanto control tengo acerca de aquello? Entendiendo que las emociones, como respuesta fisiológica, son involuntarias, ¿verdad? Lo que puedo manejar, modular, es más bien el componente conductual. Entonces, cuando pensamos, volviendo al comienzo, ¿de qué están hechas las emociones? ¿Cierto? Vamos a ver que las emociones tienen un componente fisiológico, corporal, cerebral, que involucra también este componente cognitivo, ¿verdad? Cortical, y que se traduce también en nuestras conductas y en lo que informamos verbalmente en relación a ellas. Este es un ejemplo de cómo este grupo de Lang ha ido estudiando las emociones en estas como dimensiones que les comentaba recién. Y entonces han generado un sistema internacional de imágenes afectivas que lo que han hecho es seleccionar muchas imágenes y graduarlas de acuerdo a estas dimensiones: valencia, arousal y control. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, emociones, o sea, imágenes que elicitan respuestas emocionales en términos de valencia agradables, ¿no? Que son percibidas como situaciones agradables, situaciones amorosas, situaciones que generan activación, por ejemplo, como esta. Sin embargo, tienen una valencia positiva, ¿cierto? El riesgo, la adrenalina, como estas que están acá, la montaña rusa, ¿cierto? El rafting, la motocicleta, el patinaje, el amor, la pareja. También aparecen algunas imágenes de bebés que son de valencia, como les decía, agradable. Y también imágenes afectivas desagradables, que pueden ser con mayor o con menor activación, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, fotografías que implican, aquí no se ven tan claramente, cortes, mutilaciones, sangre, sufrimiento, si eso es sostenido en el tiempo, nuestro cuerpo va a empezar a generar respuestas frente a aquello, ¿sí? Es importante que recordemos que somos animales, que pensamos, pero que somos animales, mamíferas, gregarios, sociales, que mucha de nuestra evolución ha tenido que ver con el adaptarnos a un ambiente que viene siendo un ambiente social mucho tiempo, ¿sí? Es decir, la importancia de los otros también, de las otras personas y de la interacción con esas otras personas en nuestra evolución y en el aprendizaje. Entonces, cuando vemos imágenes de sangre, de mutilación, de gente sufriendo, generamos una respuesta fisiológica porque de alguna manera el visualizar, por ejemplo, las caras que veíamos recién, ¿cierto? En las personas, si yo veo a muchas personas que vienen caminando con cara de miedo y vienen corriendo, lo más probable es que yo genere un comportamiento similar. Porque estoy preparada evolutivamente, filogenéticamente para eso, ¿sí? Mi sistema va a reaccionar. Va a pasar ese estímulo rápidamente a la amígdala, voy a reaccionar y luego a lo mejor voy a hacer, como dábamos en el ejemplo recién, este ajuste, ¿cierto? A medida que se decodifica mejor ese estímulo y que pueda entender más claramente qué es lo que pasa. Pero en el fondo, esta manera de aprender de forma vicaria, observando a otros, también ha sido una de las formas que han permitido que podamos ir adaptándonos como individuos y como especie a los cambios que nos propone el entorno en el que nos encontramos. Cómo el comportamiento social se relaciona también con el aprendizaje y con el bienestar. Vemos aquí en esta imagen, ¿no? Cómo este niño o esta niña está replicando lo que ve en la televisión, o lo que ve en su familia, o lo que ve en su contexto, ¿sí? También existe evidencia en relación a este aprendizaje observacional
en relación a los últimos hallazgos de las neuronas espejo. Recordemos que eso fue un hallazgo en la década del 90, es reciente, y cómo existen a propósito de facilitar justamente este tipo de aprendizajes, la empatía, el poder ponerte en el lugar del otro para poder también sobrevivir, entender, ¿sí? Y reaccionar de esa manera para poder protegerte. Entonces, los demás, las otras personas, la interacción con las otras personas es muy importante para nuestra sobrevivencia, para nuestro aprendizaje y también para nuestro bienestar. Sentirse cuidado, aceptado o aceptada, compartir un sentido de pertenencia y afiliación con otros es fundamental para nuestra maduración psicológica y para nuestro bienestar. Ya lo decía Vygotsky, ¿no? La zona de desarrollo próximo, cómo aprendemos en la interacción con los otros, cómo aprendemos con ayuda de otras personas, de un par, de un tutor, de una profesora, ¿no? De una madre, un padre, alguien, un otro, una amiga que pueda acompañarte, que pueda tutorizar, hacer esta función de andamiaje, ¿cierto? Para que todas estas habilidades que están en potencial desarrollo puedan actualizarse, ¿sí? Son muy importantes las otras personas para nuestro aprendizaje y para nuestro bienestar. Decíamos recién que la sensación de pertenencia y de seguridad están mucho más asociadas al bienestar fisiológicamente en términos de las hormonas y de los neurotransmisores que están relacionados con el bienestar, mucho más que las motivaciones de logro individual, ¿sí? Pareciera ser que los millones de años que vivimos en grupos grandes cuando éramos nómades, ¿no? Y nos desplazábamos y convivíamos constantemente con las mismas personas, generaron una huella también en nuestra fisiología que permite que cuando te sientes acompañada, acompañado, te sientes más seguro, te sientes en mayor bienestar fisiológicamente también. Se asocian a perfiles elevados en endorfinas y oxitocinas, que son sustancias que están asociadas al bienestar. Las emociones de pertenencia y seguridad están asociadas a baja tendencia a la depresión, a la ansiedad y al estrés, con mayor claridad que las emociones positivas de entusiasmo o de logro, lo que conversábamos recién. Esto es muy importante. Es muy importante porque en la medida en que nos sentimos acompañadas, pertenecientes, podemos estar en una situación de mayor bienestar. Muy relevante en el contexto actual en el que nos encontramos. En ese sentido, el distanciamiento nunca debiese haber sido social, sino más bien físico, ¿sí? Para poder apuntar a esta otra sensación de sentirte acompañado, de sentirte perteneciente, de sentirte con otros, aun cuando estemos en esta situación de virtualidad. Para favorecer también nuestras estrategias de enfrentamiento a este estrés que ha sido sostenido. Ahora bien, dado la importancia que tiene este elemento cognitivo en las emociones, el cerebro no necesariamente discrimina entre un pensamiento y la realidad, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en la ansiedad anticipamos situaciones catastróficas, tu cuerpo, tu fisiología reacciona frente a aquello y genera una activación ahí de un circuito que finalmente termina liberando cortisol y preparando nuestro organismo para luchar o para huir, ¿sí? Ahora, como no discrimina necesariamente entre un pensamiento y la realidad, entre comillas, cuando nos hablamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, se genera la misma sensación de autocontención o de compañía que se genera cuando estás realmente siendo acompañada o sostenida por otros, por otras personas. Por lo tanto, es muy importante que nuestro diálogo interior sea compasivo y sea amable.
hay evidencia que nos muestra que las experiencias adversas tienen mayor impacto cuando se viven en soledad. De hecho, hay un autor, Gabor Maté, que plantea que lo que más afecta no es la propia situación adversa, sino más bien la soledad en la que se vive. En ese sentido podemos también acompañarnos. Por eso es muy importante que, insisto, la cualidad de este diálogo interno sea amable y sea compasiva, para generar emociones, neurotransmisores, hormonas que están asociadas también a las emociones, ¿cierto?, en la línea del bienestar. Entonces, muy importante recordar que las emociones van a ser importantes para nuestros aprendizajes, para nuestra adaptación, para nuestras interacciones y para nuestro bienestar y nuestra salud en general. Muchas gracias por su atención y acuérdense siempre de hablarse bonito. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si hay algún comentario, alguna pregunta, pueden ponerlo por el chat. Muchas gracias, Camila, a ti también. Perfecto. Muy bien. Estamos entonces con esta primera parte. Ricardo. Estoy leyendo el chat, dice que llegó una pregunta. A ver. Vamos a esperar. ¿Es posible perder la capacidad de uso de las neuronas espejo? ¿Vale decir perder esa capacidad de empatía o aprender mirando al otro? Una buena pregunta. Podemos pensar que al tener un soporte estructural, todas estas habilidades, ¿cierto?, están representadas también en redes neuronales y estructurales que conectan en el fondo las distintas estructuras. Podríamos pensar que al dañarse alguna de estas áreas, esta capacidad se pudiera ver debilitada, ¿no? En algunos trastornos también psicológicos podemos ver evidencia que puede mostrar algo al respecto. Estoy pensando en los trastornos narcisistas, en los trastornos en la línea psicopáticos, ¿no? Cuando está dañada también esta capacidad de poder sentir empatía o sentir compasión por los otros, a propósito de esta misma habilidad. No me arriesgaría a decir que se pierde a propósito de la neuroplasticidad, ¿cierto?, de la que hemos hablado, de la equipotencialidad que sucede cuando hay daño a nivel cerebral. Otras estructuras, otras neuronas incluso pueden migrar o generar otras redes de conectividad para compensar aquellas funciones que se pudieran haber visto deterioradas a partir del daño. No me arriesgaría a decir que se pierde, pero podríamos decir que existen algunas condiciones en las que este funcionamiento se puede ver alterado, a propósito de lo que decía. Espero haber respondido ahí la duda. Muy bien, queremos agradecerte, Marlene. Mira, Ricardo, perdón, dame un momento. Justo apareció otra pregunta, y con esta ya terminamos ahí, porque estamos en la hora. Dice, ¿qué tan eficiente es esta habla interna que mencionó en el área de la educación, por ejemplo, para motivarse a estudiar? Podríamos decir que desde la educación esta habla interna tiene que ver con procesos metacognitivos,
Cuando hablamos de metacognición, hablamos de un nivel de abstracción mayor, ¿cierto? Una cognición, un pensamiento, una creencia, y una metacognición es cuando pensamos acerca de nuestras creencias, de nuestros pensamientos o de nuestros aprendizajes, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, esta habla interna es esta capacidad metacognitiva o el poder plantearte desde una perspectiva, digo, como de directora de la película, más que de protagonista, mirarte y darte indicaciones, por ejemplo, en relación a la motivación para el estudio, podría funcionar. Es eficiente en la medida en que se entrena, porque mucho de lo que tiene que ver con esta capacidad reflexiva o metacognitiva tiene que ver con estas habilidades ejecutivas y algo así, que se instalan en esta corteza prefrontal. Entonces, que tienen que ver también con ese entrenamiento. En la medida en que entreno la posibilidad de mirarme, de monitorear mi comportamiento, que eso tiene mucho que ver con la autorregulación emocional, puede llegar a ser eficiente. Uh-huh. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias nuevamente entonces, Marlene Figueroa Varela, por habernos acompañado en esta primera parte, que es pública, que es abierta a toda nuestra comunidad, bajo esta conferencia que se ha titulado Neurobiología de la Afectividad, ¿de qué están hechas las emociones? Damos cierre así entonces a esta quinta clase magistral con la serie de neurociencia educativa en un esfuerzo en conjunto por Fundación 100 y la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Quiero recordarles a quienes están viendo en vivo este streaming que toda la clase va a quedar disponible aquí en nuestro canal de YouTube para que la vuelvan a ver, comentar y compartir. Por lo tanto, una vez más, siempre hacemos esta invitación para que se puedan suscribir a nuestro canal y disfrutar también junto a nosotros todos los contenidos y los estrenos que estamos divulgando periódicamente, y la invitación también para que compartan estos contenidos. Nos vamos a volver a encontrar, por supuesto, una vez más por este mismo canal de YouTube, el próximo 12 de octubre. Con la ponencia titulada Cerebro, Modo Creativo, Supervivencia en el siglo XXI, a cargo de la psicóloga e influencer Cynthia Hurtado Miller. Ya está hecha entonces la invitación y la cita para el próximo 12 de octubre. Cerebro, Modo Creativo, Supervivencia en el siglo XXI. Más información la pueden encontrar, por supuesto, en nuestra página web, donde reunimos el resumen de todas nuestras cuentas oficiales en redes sociales, aquí en nuestra página web, neuroeduca.cl, www.neuroeduca.cl, o bien escribiéndonos también a nuestro correo electrónico asistente@neuroeduca.cl. Muy bien, muchas gracias. Continúa la clase de manera interna. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles por habernos acompañado aquí en este streaming y quedamos siempre pendientes de nuestra próxima cita. Hasta pronto.